Un panel sobre nacionalidad y derechos humanos en la República Dominicana que se realizó en la Universidad Lehman de New York fue alterado por un grupo de personas defensoras de la sentencia 168-13 y la Constitución de la República. Los principales expositores fueron el periodista Juan Bolívar Díaz y la activista del movimiento reconocido Ana María Belique. Cuando Belique estaba a punto de terminar su exposición, fue interrumpida por manifestantes que dentro del auditorio portaban carteles en rechazo al tema en discusión. De inmediato, la seguridad de la universidad controló al grupo y estos abandonaron el lugar. A continuación, el discurso de Belique sin edición, en la participación de Juan Bolívar Díaz, incompleta debido a una falla técnica. Bienvenida a Nueva York, bienvenida a nuestra casa. Muchísimas gracias a todos, gracias a todo el equipo que ha hecho posible que estemos aquí hoy en esta noche. Sonia Pierre murió en el 2011, pero ella no está muerta. Ella vive y se ha multiplicado en decenas. Sonia Pierre is on. Okay. Sonia Pierre died in last year, 2011, and but she's not dead. She's alive in thousands of us. Como lo dijo mi presentadora, mi nombre es Ana María Belique, soy hija de haitianos que llegaron al país a finales de los años 60 y 70. Like the prisoner says, I'm Ana María Belique, and I'm a child of Haitian parents that came into the Dominican Republic in the 60s and 70s. Y como hija de padres haitianos que vinieron al país a picar caña, nací en un batel en San Pedro de Macorís. Soy la número sexta de 10 hermanos. As my parents came to the Dominican Republic as a sugarcane cutter, I was born in the batallas of San Pedro de Macorís, and I'm the sixth of 10 children. Y todos mis hermanos nacidos en la República Dominicana y reconocidos como dominicanos y dominicanas. And all of my siblings are born in the Dominican Republic and are recognized as such. Mi infancia transcurrió dentro de lo normal en la comunidad a la cual pertenecía. My childhood was normal, and I was raised in the community that I belong to. A pesar de ser hija de padres haitianos, no recuerdo haber sufrido ningún tipo de discriminación durante la infancia. Regardless of being a child of Haitian parents, I don't remember experiencing any type of discrimination during my childhood. O tal vez se puede decir que no tenía conciencia de qué era la discriminación. Or one could say that I wasn't aware of. Cuando se desconoce ese tipo de actitud, pues se deja pasar muchas cosas por alto. When you're not aware of that kind of behavior, then you let a lot of things pass by. Nunca pensé que en la vida mi nacionalidad iba a ser cuestionada. I would never thought in my life that my citizenship would have been questionable. Mi papá y mi mamá me enseñaron que soy hija de haitianos, pero soy hija de la tierra que me vio nacer, la República Dominicana. My parents taught me that I was a child of Haitian parents, but also a child of the land where I was born in. Me enseñaron también a sentirme orgullosa de ser hija de haitianos y me obligaron prácticamente a aprender a hablar el creol. They also taught me to be, be proud of being a child of Haitian parents, and they forced me to learn Haitian Creole. Me enseñaron porque decían, como hija de haitiano, tienes que tener la virtud, la riqueza de saber hablar creol. Te pagarás en la vida para aprender otros idiomas, pero el creol tienes que aprenderlo aquí en la casa.
el español. No tengo que preocuparme por enseñártelo porque tú eres hija de esta tierra. Learning, my parents says learning Haitian Creole is the virtue that you should take up on. And people pay to learn other languages, but Haitian Creole you're gonna be learning here. Spanish you don't have to learn because you were born in the Dominican Republic. Me enseñaron también a reconocer que soy negra. They also told me to recognize that I'm black. Toda la vida había tenido acceso a mis documentos. All of my life I have access to my documents. Cada vez que necesitaba una acta de nacimiento para cualquiera de los fines, pues mi papá iba a la oficialía del Estado Civil y se la entregaban. Every time I needed a citizen birth certificate copy, my parents would go and get it from the local electoral office for any reason that I needed to. Cuando completé los 18 años, saqué mi cédula como ciudadana dominicana. When I became 18, I got my Dominican ID, which is called cédula. Una vez que necesité viajar, saqué mi pasaporte como dominicana. Once I needed to travel, then I got my passport as a Dominican. Con mi cédula de identidad, las veces que hubo elecciones en el país, pude votar como dominicana. With my Dominican ID, I was able to, during electoral time, I was able to vote as a Dominican. Pero no fue hasta el 2010 cuando me encontré con la dura realidad de que no podía obtener mi acta de nacimiento para entrar a la universidad. Then it wasn't until 2010 that reality hit me when I was trying to get my birth certificate to enter college. Y cuando preguntaba el por qué al oficial del Estado Civil, sencillamente me decía, es que en el libro dice que tus padres son haitianos, entonces no podemos darte tu acta de nacimiento. Then when I would inquire what was the reason that I wasn't able to get my birth certificate, the local electoral official would say, oh, because here the registry says that your parents are Haitians. Y recuerden que les decía que anteriormente siempre me la dieron sin ningún problema. And remember that I told you that I used to get a copy of my birth certificate without any problem. Este fue el inicio de todo un viacrucis para mí, un viacrucis que ya muchos jóvenes habían comenzado a padecer desde hacía muchos años. This was just the beginning of a journey that not only me has been through, but also many others like me have been through that journey. Yo pensé que yo no iba a pasar por eso, porque yo había recién llegado al país después de 2 años viviendo en Brasil. I thought that I would never be was going to go through that because I was returning back to the country from living in Brazil for 2 years. Y yo había dicho, bueno, pero yo tengo cédula, tengo pasaporte, he viajado, tengo cuenta de banco, pago luz, tengo teléfono, yo no puedo pasar por eso. And I was saying, but I had travel, I paid my bills, I had copy of my birth certificate. I can't. Why am I going through this? Pues así fue. A pesar de toda esa vida, de toda esa larga historia de cosas que ya yo había hecho en mi vida, pues me encontré paralizada de poder continuar una etapa de mi vida porque la oficial decía que como mis padres son haitianos, no me podían entregar el duplicado de mi acta. Regardless of doing all of that, having a lifetime of doing the things that I needed to do, then it hits me that that I'm paralyzed because the official says that my parents are registered as Haitians. Un elemento importante y es que a pesar de todo lo que la negación de la documentación es fuerte, pero en algunos momentos es más fuerte el cómo te niegan ese documento. The negation of a document. La negación de la documentación es un proceso fuerte.
pero a veces es más fuerte la expresión, el cómo ese representante del Estado te niega esa documentación. Okay. The negation of a document is a strong emotion when some that documents are negated, but when an official is telling you the way they tell you, it's even stronger. Y yo aquel día, por primera vez, sentí que estaba siendo discriminada y sentí que me estaban humillando por el hecho de que mis padres fueran inmigrantes haitianos. On that day, I did feel discriminated. On that day, I felt that because of my parents were Haitian, I was being discriminated against. Ahí comencé a sentir lo que yo nunca había sentido, ser discriminada, ser humillada por mi color y por el origen de mis padres. That's when I felt that I was being discriminated, I was being humiliated because of my color and because of the background of my parents. Ese día yo andaba con mi hermano, que ya llevaba 3 años yendo todos los meses a la oficialía del Estado Civil a buscar una respuesta para obtener su cédula de identidad. That day I was with my brother who was going every month to the local electoral college to get Iba todos los meses a la oficialía civil a buscar el acta de nacimiento para obtener la cédula. okay. He was going every month to the electoral official to get his birth certificate so he could get his Dominican ID. 3 años, señores, y él se había hecho amigo de todo el personal de aquella oficina. He was going for 3 years every month, so he was befriended with all of the people in the office. Él es un poco simpático y llegó hasta un punto que lo recibían con abrazos y sonrisas, pero nunca le entregaban el documento. He was really friendly, and he was being welcomed with hugs and kisses by the by the staff in the office, but he was never given the document that he needed. Aquel día yo lloré como una niña cuando le niegan un caramelo, cuando le quitan algo que es suyo. Pues sí, yo lloré y lloré mucho. On that day, I cried. I cried like a child taking away a candy. I cried and I cried a lot. Y le dije a mi hermano en medio del llanto, porque él me llevaba en una moto, y yo le dije, mira, esto no se va a quedar así y vamos a luchar hasta obtener lo que es nuestra documentación. I told my brother we were he took me on a motorcycle and on my ride, and I told him, this is not gonna just I'm not gonna bypass this. We're gonna fight for our rights. Y caí al lugar cierto en el momento cierto, al Centro Bonó, la institución que me brindó todo tipo de apoyo emocional, humano, legal y técnico también, para nosotros entonces comenzar a entender qué era lo que estaba pasando. I went at the right moment and at the right time to this place called Centro Bonó, who gave me the emotional support that I needed and the technical support that I needed to understand what I was going through. Y durante ese proceso, ya yo como empleada del Centro Bonó, pues era la persona afectada directamente, más cercana que ellos tenían, y comenzamos a trabajar en todo un proceso de estrategia de cómo acompañar a los jóvenes que estaban pasando por esta situación y no entendían qué era lo que estaba pasando. Comenzamos a trabajar en una estrategia para explicarle a los jóvenes qué era lo que estaba pasando. Since then, the Central Bonó was the one affected by this issue, we started working in a strategic plan to help also the others like me that were going through this. Comenzamos entonces un proceso que se llama acompañamiento, en la cual la gente reflexionaba sobre los derechos, sobre la resolución 12, que era lo primero que estaba afectando a nosotros como dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. We started a process called acompañamiento, like be stand by me, kind of translate stand by me. So people that are affected by this issue
who learn about what is their human rights and how they should be respected. Otro proceso que comenzamos fue el de la incidencia y la comunicación, hacer visible ante la sociedad dominicana la situación que estaba pasando. Another process or plan of action that we were implementing is the one of incidencia, advocacy, advocacy and communication to give visibility and to the problem, and also to make aware to the local authority of what's going on. De ahí surge el movimiento reconocido, el grupo al cual yo represento, que es un grupo compuesto de dominicanos y dominicanas afectados por esta política de discriminación. And that's how the movement was born. Reconocimientos, where I belong, and Afectados y afectadas. where people like me who are affected by this political implementation. Ya. La resolución 12 era Sí, hablen ¿cómo se llama? Una oración completa. Ok. Lo que en primer momento, porque muchos de ustedes tal vez conocen del tema o han escuchado el tema a raíz de la sentencia. Muchos habrán escuchado el tema ahora, después de la sentencia. Many of them have probably heard about the sentence now or before, Pero todo esto comenzó mucho antes. but this started out way before. De hecho, desde el 2007 viene operando una medida que se llama Resolución 12. From 2007, there's a measurement called Resolution 212, Y es lo que había limitado el acceso a nuestra documentación. it has limited the access to the documentation. La mayoría de nuestras actas, pues nos decían que estaba suspendida temporalmente. Many, they would say that many of our birth certificate was temporarily suspended. Y a partir del 2010, reconocido, comenzamos a hacer una serie de acciones de movilización, And for 2010, reconocido started mobilizing and doing, actions, concentraciones, vigilias, paradas cívicas, vigils, strikes, para dar a conocer al pueblo dominicano qué es lo que estaba pasando. to let know the Dominican people what was going on. Porque muchos no entendían lo que pasaba. Because many of them were not aware what was going on. Y muchos medios de comunicación hacían creer y todavía hacen creer que se trata de haitianos. And many of the mass communications have made believe to the people that it's a Haitian issue. Cuando en realidad de lo que se trata es de dominicanos y dominicanas. When in the reality what is going on. Cuando hablamos de dominicanos desnacionalizados, cuando hablamos de falta de documentación, cuando hablamos de personas desnacionalizadas, When we speak about people who are disnationalized, hablamos de personas que no pueden tener acceso a su documentación we talk about people who have no access to their documentation porque le ha sido negada o suspendida por el Estado Dominicano. because it has been denied or suspended by the Dominican government. ¿Qué es no tener acceso a los documentos? What is not to have access to the documents? Es tener la vida paralizada. It's to have your life paralyzed. Es no poder declarar a tu hijo cuando nace. It's not being able to declare your child when it's born. Es no poder terminar la secundaria, It's not able to finish your high school. ni comenzar la universidad. And not able to start college. Tener
No tener acceso a la documentación es no tener una identificación como ciudadano o ciudadana de ese país. Not to have access to documentation is not to have an identity as a citizen of that country. Y por lo tanto, se te niega el derecho a un trabajo, So you've been denied access to jobs, se te niega el derecho a una seguridad social, denied access to social security, se te niega el derecho a comprar o vender cualquier tipo de bien, to deny access to buy or sell any real estate. se te niega el derecho incluso de enterrar a tus propios muertos. Is even denied to be able to bury your own family. Somos dominicanos y nuestra constitución nos reconoce. We are Dominican, our constitution recognizes. La sentencia del Tribunal Constitucional ha querido hasta desconocer su propia constitución. And the tribunal wants to deny their own constitution. Los dominicanos y dominicanas que viven fuera de la República Dominicana The Dominicans who live outside of the Dominican Republic no pueden ser indiferentes ante esta realidad. cannot give their back to this reality. Porque si lo que está pasando allá estuviera pasando aquí, Because what is happening over there will be happening necesitamos y contamos con el apoyo y la solidaridad de todos y cada uno de ustedes. the support of every one of you. En la República Dominicana, solos no podemos. In the Dominican Republic, by ourselves, we won't be able to do it. En el extranjero, solo los grupos tampoco no podrán resolverlo. In the exterior, the coalition by themselves, they won't be able to solve it. Pero juntos sí podremos luchar en contra de la discriminación y todo tipo de opresión. But together, we're going to be able to overcome and fight against discrimination. Digamos no al apartheid en la República Dominicana. Ai, Bubu! 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 Please have a seat so we can enjoy the performance. Please have a seat so we can enjoy the performance.
Muy buenas noches a todas y todos. Sí. Me complace estar aquí esta noche con todas y todos ustedes en representación del Comité Dominicano de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas. Good night, everyone. It's a pleasure to be here tonight with you and representing a coalition of Dominicans in support of the Haitian descendants. Debo confesar que he llegado con mucha tristeza a este escenario. I had to say that I've been coming here on the stage with sadness. Primero porque en cualquier escenario académico del mundo debería darnos vergüenza a los dominicanos que estuviéramos discutiendo si es legítimo o no despojar de la nacionalidad a decenas de miles de personas. First of all, I would like to say that I'm ashamed to, as you know, that the Dominican Republic is putting into question the nationality of the people born in the Dominican Republic. En segundo lugar, porque nosotros somos un país de inmigrantes. No hay un dominicano que no sea de ascendencia extranjera, porque todos los habitantes de la isla fueron exterminados en los primeros 50 años de la colonización. Second of all, each and one of Dominicans are immigrants because the first inhabitants of the island were exterminated. En tercer lugar, porque nosotros también somos un país de emigrantes. Tenemos 1,5 millones de dominicanos que han emigrado en los últimos 50 años y han llenado los espacios de la migración en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, en América Central, en España, en Europa y en todas partes del mundo. Third, because we are a country of migrants. We have migrated to the United States, to different places. 1.5 million of Dominicans has migrated. Avergonzado porque hay en todo esto una gran carga de racismo y xenofobia en un país donde los blancos son apenas el 15% de la población y todos tenemos el negro detrás de la oreja. Third, shameful because the Dominican Republic only 15% are white. The rest of us has the black behind our ears. Tenemos que comprender que haya mucha gente, muchos dominicanos que se confundan, que tengan confusión cultural y racial y no reconozcan lo que tenemos de africano. Que creen, hay muchos dominicanos que creen que lo negro no llegó de Haití, que nosotros no tenemos una ascendencia directa de África, como todas las naciones del área del Caribe. A lot of Dominicans that are very confused around our cultural and racial background. There's a negation about the blackness, and that blackness comes from Haiti, and that we're descendants of Africa. Por eso también tenemos que comprender que hayan grupos que no toleran la realidad de que son una minoría absoluta de la sociedad dominicana. Y aquí esta noche hemos tenido una expresión de esos grupos que son pequeños grupos. Pero cuidado, nosotros les reconocemos derecho a expresarse y a existir y a tener una nacionalidad también, porque lo que no podemos aceptar es la exclusión de nadie. For that small group of people to realize that they are actually a minority, but we did give them the opportunity to express themselves because they too also have a right to have their nationality. Esos grupos minoritarios, por ejemplo, no han querido nunca debatir en un centro académico dominicano, en una universidad, ni en la televisión dominicana, porque desde el primer momento ofrecimos todos los espacios del Canal 2 de Teleantillas en Santo Domingo, en todo el país, para que se hiciera algún debate entre los que estaban favoreciendo
la desnacionalización y lo que estaban en contra, y nunca han aceptado debatir. That group has also not accepted an open debate, a debate on television at a university, and we have invited them, but they've never accepted to have such debate. Cuando los escuchamos pidiendo, gritando, pidiendo la muerte de los que ellos consideran traidores, nos viene a la memoria aquel escenario de 1936 en España, cuando Miguel de Unamuno tuvo que enfrentar los gritos de ¡viva la muerte! Del general Millán Astray. This takes us to a moment when we think back on our memory of like 1936 in Spain, when it was called upon to murder people from Millán Astray. Millán Astray. Millán Astray, como muchos de su época, también eran excluyentes y querían aplastar, y aplastaron la República. And they wanted to destroy and really destroy a whole republic. El rector de la Universidad de Salamanca, cuando osaron venir con esos gritos al augusto templo académico, se paró y le respondió. So the rector of the university, he stood up and he directed his, he spoke to the public. El rector Miguel de Unamuno le dijo: venceréis porque tenéis fuerza bruta para hacerlo, pero no convenceréis. He told the crowd that they would not prevail, but they would not prevail, but they would never change our minds. Y no convenceréis porque para convencer le falta algo que a ustedes le falta algo que a nosotros nos sobra: la razón. You will never convince us because you lack one thing, and that is reason. Nosotros nos enfrentamos a una realidad dominicana diferente a la de 1936, porque esta vez no prevalecerá la ignominia. No sobrevivirá la ignominia. Ay, el mensaje se pierde porque los traductores From están... 1936, and this will not prevail. Cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional en septiembre pasado, dijimos que iba a tener un efecto positivo por lo menos, y después agregamos un segundo. When the tribunal last September, we said that there was going to be a positive effect, and then there was a second one. El primer efecto positivo que estaba llamado a ser, y lo dijimos así en un acto público en la Universidad de Santo Domingo, es que iba a dividir claramente los campos entre los que estaban por el odio y la exclusión y los que tenían que defender los derechos humanos. There would be a clear divide. We said this in a very public place at the university, that there would be a divide between hate, Entre los que querían la exclusión y el odio y la división, y los que teníamos que defender los derechos humanos. there was a divide between the people who wanted exclusion and had hate, and then folks who were defending human rights. El Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados nació exactamente para eso, para defender derechos humanos. The Committee for the Nationality was born right because of that, to defend human rights. Lo han integrado más de 500 personas, dominicanos y dominicanas, More than 500 people have integrated, 500 Dominicans have integrated. en su mayoría del mundo académico, profesional, religioso, From the academic world, and the religious world, intelectuales, escritores, intellectuals and writers, periodistas, reporters, abogados constitucionalistas, constitutional y eso lawyers. incluye también personas del exterior como los escritores dominicanos Julia Álvarez o Yunos Díaz, que viven en Estados Unidos. And also people from the exterior, from abroad, like Julia Alvarez and Juno Diaz. Desde entonces el comité ha estado trabajando intensamente y tocando puertas, porque dijimos que no nacíamos para sembrar más odio y división en la isla, sino para aproximarnos y para crear puentes de entendimiento. And since then, we've gone door knocking because we don't want to create this space of hate, but we want to create a space of understanding. Y nos hemos reunido con todos los que
tenían las puertas abiertas para escuchar. And we've met with those who would open the doors for us and listen to us. Y eso ha incluido al presidente Danilo Medina, And that includes the president al expresidente Leonel Fernández, and the ex-president Leonel Fernández, a legisladores, legislators, a religiosos, religious people, a líderes empresariales, business leaders, profesionales y gente de todos los sectores. professionals, and people from different sectors. Podemos afirmar categóricamente que la inmensa mayoría de los dominicanos no acepta la exclusión ni el odio como forma de convivencia. We can affirm that the great majority of Dominicans do not accept hate or exclusion. Es decir, la sentencia ha obligado a mucha gente a salir al frente, algo que se venía ejecutando desde hacía ya 7 años y se venía ejecutando de facto, porque la sentencia lo que trata es de darle un manto legal. This sentence has brought to light something that has been happening as of 7 years ago, and La sentencia viene a dar un manto legal a una actuación que se ejecutaba, a un despojo de documento que se ejecutaba en violación de todas las normas. the sentence creates creates legality of something that takes away. I'm sorry. La primera muestra de eso está en la misma sentencia cuando dice que tienen que entregar a la señora Juliana de Guiz su acta de nacimiento, dice la sentencia. The sentence tells us that Juliana Davis needs to get her documents. That's what the sentence says. Y entonces proceder a su anulación ante un tribunal competente. And then proceed to show the annulation to the other tribunal. Eso quiere decir que lo que se venía haciendo durante 7 años estaba, como todos decíamos, lo que analizábamos el fenómeno, fuera de toda norma legal. So what we've said, what's been happening for these 7 years, that's out of the legal norms. Porque se violaba el estatuto fundamental de la ley del oficial, de los derechos civiles y de la oficialía del Estado civil. And the civil rights have been violated. Según la cual, cuando una persona es registrada como ciudadano, para anularla tiene que enviar una sentencia, un juicio en un tribunal, cuando hay una irregularidad que lo justifique. Pero un tribunal es el único que podía negarle sus actas de nacimiento. So a tribunal is the only place that can deny the birthright, and there needs to be a process. Caso por caso, si se justifica. It has to be case by case. Eso es lo que decía la ley y establece el marco constitucional dominicano. That is what the law said. That is what the Dominican law said. Y la Constitución dominicana hasta el 2010 auspiciaba, señalaba, establecía que eran ciudadanos dominicanos todos los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los que estaban en tránsito y de los hijos de diplomáticos. And as of 2010, every person, every citizen in the Dominican Republic had their citizenship, with the exception of people who were traveling and the children of diplomats. Los promotores de la exclusión justificaron la modificación de la Constitución sobre ese particular para excluir a los ciudadanos de origen haitiano en la República Dominicana. People who promote exclusion use that to justify the denial of citizenship. Y la mejor prueba de que ese era así, que lo que decía la Constitución, es que entonces agregaron y los descendientes de extranjeros ilegales. Eso es lo que dice la nueva Constitución, pero no lo decían las anteriores. And so they added that this would also include people who were there illegally. They added that to the Constitution that wasn't there before. Por esa razón, ninguno de nosotros, de los que defendemos derechos en el país, vamos a decir que los que nacen hoy, hijos de ilegales, son dominicanos, porque la Constitución dice ya que no. So for those folks that are born and are citizens, we can't say that they're not. Pero la Constitución no tiene efecto retroactivo como ninguna ley. But the Constitution isn't retroactive. O sea, estamos diciendo que eso rige hacia el futuro, no hacia atrás. We're saying that we want to move forward, we don't want to step backwards.
Los abogados constitucionalistas del comité han establecido por lo menos 15 violaciones a la Constitución de la República en esa sentencia. Lawyers have established that there's been at least 15 violations. Yo no la voy a mencionar, yo traje una presentación que está disponible y los que se inscribieron y pusieron su dirección electrónica se le va a remitir con todas las normas constitucionales que están violadas en esa sentencia. I'm not going to go through all these. I had a whole presentation, but I won't be able to do it. But for folks who registered and put their email, I'll make sure that you get all of that information. Sin embargo, tengo que señalar 2 o 3 que son fundamentales. But I do need to point 2 or 3 that are fundamental. Es que el artículo 18 de la nueva Constitución The dice, Article 18 of the new Constitution says son dominicanos, they are Dominican entre otros, señala varios amongst categorías. many different Y entonces categories. indica, en el punto 2 dice, quienes gocen de la nacionalidad antes de entrar en vigencia esta Constitución. Those who enjoy or are citizens before this Constitution. Y quiero decir que varios legisladores han testimoniado en el programa de televisión que yo dirijo cada día, que eso se puso ahí expresamente. Y los que promovían la exclusión lo aceptaron I want to add that legislators, para dejar claramente establecido que eso no podía tener efecto retroactivo. I want to establish that there were legislators that came out in my program and they expressed that wasn't going to be retroactive. Pero es que además en la misma Constitución, el artículo 110, en la nueva, Article 110 in the new Constitution, artículo 110, dice que la ley solo dispone y se aplica para el porvenir. it's that Article 110 says that the law is applicable Y no tiene efecto retroactivo. and doesn't have a retroactive effect. Y finalmente quiero citar otro artículo, el 74.4, And lastly, I want to talk about Article 74.4. que dice los poderes públicos aplican las normas relativas a derechos humanos The public power applies norms sobre derechos humanos fundamentales for fundamental human rights y sus garantías and its guarantees en el sentido más favorable a la persona, dice la in the Constitución. sense most favorable to the person. El otro efecto positivo que esperábamos de la sentencia The other positive effect that we expected from the sentence es que iba a establecer claramente is that it would clearly establish la necesidad de afrontar definitivamente el problema de la inmigración haitiana en el país. the need to deal with the issue of Haitian immigration in our country. Porque hace muchos años que la inmigración de haitianos y de cualquier otra nacionalidad debió haber sido organizada y reglamentada en la República Dominicana. Because as of many years ago, the issue of immigration should have been dealt with. Pero hay muchas personas que nunca han querido reglamentar esa inmigración. But there are many people who haven't wanted to deal with that regulation. Porque viven del desorden. Because they live in just Porque viven del tráfico humano en la frontera. they make their living through human trafficking on the borders. Porque siempre han querido tener una mano de obra excedente, muchos miles más de lo que son necesarios, They've always wanted to have like cheap labor, para que degraden los salarios dominicanos, so it can look so they don't provide like. porque es una mano de obra indefensa que no tiene capacidad para organizarse ni para reclamar, Because it's a sector that isn't organized and can't porque pay trabaja for sin it. horarios cualquier día de la semana, They work throughout the whole week without a porque real no le schedule. dan ni siquiera seguridad social. They don't give them social security. Y les acaliñan cuando tienen que darle atención a sus hijos o a sus mujeres. And they reprimand them when they want to give attention to their children and their wives. La mejor prueba de eso es que los ultranacionalistas controlan la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Frontera hace 10 años.
And the proof of that is that they have control over immigration and the border as of 10 years ago. Y no han hecho nada, absolutamente nada, para organizar el tráfico por la frontera, They haven't done ni para controlarlo, anything to control traffic at the border porque no lo quieren controlar, because they don't want to control porque it, prefieren el desorden, because they prefer disorder. porque eso les permite mantener el discurso de exclusión y de odio en la sociedad dominicana. Because that maintains their discourse of hatred in Un Dominican discurso que Republic. que ha nutrido posiciones políticas toda la vida en el país como en el otro lado de la frontera. Dictadores también han utilizado el sentimiento antidominicano para eternizarse en el poder. And this is a discourse that they've used, and they've used even outside of the country. Dictators have this discourse. Nadie puede asegurar cuántos son los afectados por la sentencia. No one can really ensure how many were impacted by this. Sabemos que son decenas de miles de personas, We know that it's hundreds of thousands of people, de personas humanas, human people, como esta joven que ustedes vieron aquí. like this young woman that you saw here today. Yo comencé a combatir esa exclusión desde el primer momento en el 2007, cuando la Junta Central Electoral empezó a practicarla. I began to deal with this in 2007 when the electorate started bringing up this. Y he mantenido ese combate durante 8 años consecutivos. And for 8 consecutive years, I've been in that battle. Y he escrito decenas de artículos en los diarios dominicanos y he hablado en la televisión infinidad de veces sobre ese tema. And I've written many articles and I've spoken on TV about Y it. no pienso guardar silencio de ninguna manera ante ningún tipo de chantaje. I will not take any bribes. Tenemos que combatir la exclusión We need to combat exclusion y concluir en que los dominicanos tenemos un espacio para todos. and to create a space where there's space for all Dominicans. Pero si nosotros en el país no somos capaces de organizar y respetar los derechos But humanos, if we in our country are able to organize and respect human rights, fuera del país se están levantando cada día más organizaciones y personas y grupos que van a darle solidaridad a los dominicanos. outside there's different organizations that will provide solidarity for Dominicans. Nos protege también el sistema interamericano porque somos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. The Inter-American Human Rights entity also protects us. Y reconocemos la legitimidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. And we also recognize the legitimacy of the Inter-American Human Rights Court. Nosotros no solamente suscribimos el tratado y la convención, sino que reconocimos expresamente que esa Corte tiene jurisdicción sobre la República Dominicana. We don't only support the treaties, but we also believe that that court has jurisdiction in Dominican Y Republic. quien lo reconoció fue nada menos que el presidente Leonel Fernández. And Leonel Fernández is En el año 1999 fue que adscribió a la República Dominicana a la Corte. in 1999 when Dominican Republic Pero hay recognized. minorías que gritan y gritan mucho y creen que imponiendo los gritos van a convencer a nadie y se atreven a decir que nosotros no tenemos nada que ver con la Corte. But there's a minority that yells and yells and say, hey, we have nothing to do with those courts. La Constitución de la República Dominicana establece que tienen rango constitucional todos los tratados que hemos firmado en materia de derechos humanos. The courts that we have supported, they have weight in the laws and in the courts. Pero nosotros estamos seguros que esa ignominia no va a prevalecer. And we're sure that those groups will not prevail. En estos momentos lo que prevalece en el país es el interés del gobierno del presidente Danilo Medina de encontrarle una solución al problema. Right now, the interests are of the Danilo Medina to Una solución al find a problema. solution for these problems. Nos consta por las conversaciones, incluso con el expresidente Fernández, We believe this because of the conversations that we had, including with the ex-president Fernandez. aunque tenemos que decir que este tiene un discurso dicotómico. Though this, we will say that he has a dichotomy. Viene aquí a Nueva York
y va a Washington American University y va a la Florida a un encuentro. He comes here to New York, he goes to Washington, he goes to Florida to a conference. Y dice aquí que Juliana de Guise es dominicana. And he says that Juliana Levy is Dominican. Y allá pone el acento en que hay que respetar la sentencia del Tribunal And Constitucional. over there, he says that we must respect the Constitution. Sin embargo, hasta el presidente Fernández reconoció en la reunión con el Comité de Solidaridad que esa situación es insostenible. Nonetheless, Leonel Fernández reconoció delante de todos nosotros que es insostenible la exclusión que se ha hecho. Leonel Fernandez tells us that is not applicable. Y nos dijo que había ya concertado con el presidente Medina para darle una solución legal. And he said that he had spoken to President Medina to create a legal solution. La solución legal que se está planteando es reconocer o convalidar la nacionalidad de los que fueron excluidos. And the solution is to give the nationality to those people who were excluded. Sobre la base, y según ellos, sin desconocer la sentencia, Without knowing the sentence. con un recoveco bajadero, con un artificio. Fíjense cuál es la discusión. Really hear about this discussion. Dice, bueno, si esas personas, lo que la ley va a decir es que se convalida la nacionalidad de aquellos que fueron inscritos en el registro civil antes de la Constitución del 2010. Well, it says that those people who were registered in the registry before 2010, Si ellos no intervinieron en la irregularidad de su inscripción según el Tribunal Constitucional. if they didn't interfere with that process, Lo que están diciendo es que los que fueron declarados, ellos no se autodeclararon, por lo tanto ellos no son responsables, y Leonel Fernández ha dicho que al fin de cuentas no se le puede cobrar a otro por los errores del Estado. so those folks didn't speak up for themselves, so you can't blame other people for other people's mistakes. Entiendan que él quiere decir que la sentencia era válida, So, que no le correspondía la dominicanidad, pero que se la dieron y que es un hecho insostenible que no se le puede arrebatar. so they can't argue with what really happened. Sorry. Entonces por eso buscamos dándole la vuelta a la sentencia para decir que convalidamos a aquellos que no intervinieron ellos mismos en la irregularidad. And that is why we talk about this windy kind of way of going about this, and we blame those that didn't, in a way, speak up. Pero si esa es la solución, bienvenida sea. But if that's the solution, then let's welcome it. Nosotros nos vamos a olvidar del recoveco o de la vuelta y vamos a decir, pues reivindicamos, le reconocemos el derecho a los que estaban inscritos. We are not going to forget about this path, this windy path that has led us here, but we will say that we will recognize people. En el proyecto que se ha elaborado en el Palacio Nacional tiene una segunda fase, In the project that has been created, there's a second piece to the process. porque resulta que hay decenas de miles también de descendientes de inmigrantes haitianos There's thousands and thousands of descendants, of Haitian descendants, que nunca fueron inscritos. who were never registered. O sea que se quedaron en la pobreza, como hay también varios cientos de miles de dominicanos que no son de ninguna ascendencia extranjera, pobres que tampoco han sido inscritos nunca. The folks who were not registered are in this path of they never registered, but that's not any different than many people who were in Dominican Republic who weren't registered either, but they're Dominican. A esos descendientes de haitianos o de extranjeros, de otras nacionalidades hay también, por ejemplo, cocolos. To those Haitian descendants and descendants of other people as well. Cocolos, chinos, Cocolos, Chinese, y hay hasta norteamericanos. and North America, including North Americans as well.
que nacieron en el país y no fueron registrados. that were born in the country but weren't registered. A eso se le va a ofrecer entonces una oportunidad de naturalizarse ciudadano dominicano. They're going to be given the opportunity to naturalize themselves. En eso es que consiste el proyecto de ley que está a punto de ir al Congreso. And that is the law that it's about to go and be presented in Congress. Pero todavía hay resistencia de los grupos minoritarios de la sociedad. But there's still resistance from those minority groups in civil society. Y el gobierno del presidente Medina ha sido excesivamente tolerante de esa minoría. And the government has been excessively tolerant to that Le minority. tiene miedo al grito y al chantaje. They are afraid of bribery and the loud voices. Y por eso no acaba de enviar el proyecto de ley al Congreso. And that's why that law doesn't move through Congress. Pero hay razones políticas por detrás y se cree que el presidente Fernández juega las dos bases al mismo tiempo. But there's also political reasons, and it's believed that President Fernandez plays on both sides. Porque ya en la República Dominicana, en el partido de gobierno, hay una profunda división en cierne, luchando por la sucesión de Danilo Medina. Because there's Que hay división en el partido de gobierno por la sucesión del presidente actual, aunque faltan todavía 2 años para la próxima elección. but there exists a lot of division inside the government due to the succession of the president, even though elections aren't coming up. Esa división interna del PLD lo que ha impedido que el proyecto se haya materializado hasta ahora. And that internal division has prevented from the materialization of that law. Y hay que decir que la exclusión de haitianos y de descendientes de haitianos en la República Dominicana And we also need to add that the exclusion of Haitians and people of Haitian descent in Dominican Republic, tiene un nombre histórico, there is a historic name por to lo menos en la etapa reciente. at least in the recent stages. Se llama José Francisco Peña Gómez. Called José Francisco Peña Gómez. Ese dominicano de ascendencia haitiana que estuvo a punto de ser presidente de la República fue que desató los demonios de la exclusión en los años 90. That Dominican person who unleashed the demons of exclusion. Porque Peña Gómez terminó una elección, modificaron la constitución para que tuviera necesidad de pasar de la mitad más 1 de los votos. Peña Gómez no fue presidente porque hubo una reforma en la constitución para pedir más de la mitad de los votos y él se quedó en un 46% en la primera vuelta y 49% en la segunda. Peña Gómez, de ascendencia haitiana, Peña un Gómez, líder innato de la sociedad He dominicana, was a leader in our society, Dominican society. estuvo a punto de ser He was presidente. almost president. Y el sentimiento anti-haitiano se explotó miserablemente para cerrarle el paso a And él. the